necesitamos enfocarnos en cuál es la visión. Cuando hablamos de una visión, estamos hablando de un proyecto, estamos hablando de un propósito, estamos hablando de una meta a alcanzar. Alguien dijo en alguna ocasión que tener visión o ser una persona visionaria es como tener la oportunidad, meterte en una máquina del tiempo y tener la oportunidad de ir al futuro, visualizar, estar ahí dentro de ese futuro y después de haberlo visualizado, de haber estado ahí, regresar al presente, a tu realidad. Algunos le llamarán triste realidad, no sé, pero regresar a tu realidad y comenzar a hablar, a pensar y a actuar para llegar a ese futuro que ya visualizaste. ¿Sí me explico? O sea, estuve ahí, lo vi, lo disfruté y luego me tuve que regresar a mi realidad, me volví a meter a la máquina del tiempo, me regresé a mi realidad para entonces, a partir de hoy, comenzar a hacer todo lo necesario para llegar a ese futuro. Que el futuro, más que un tiempo, es una meta, es un estado, es una actitud. Entonces, hoy quiero presentar y en esta serie la visión que como iglesia nosotros tenemos. Y le he titulado a este mensaje, así tomado de la película, ¿verdad? Visión imposible, pero no es misión, es visión imposible. ¿Por qué? ¿Por qué visión imposible? Bueno, y por cierto, ahí está tachado a la palabra porque solamente ese es lo que hace la diferencia entre lo imposible y lo posible. Y de hecho, quiero decirte algo muy particular. Nosotros adoramos al Dios de lo imposible. Lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Fíjate, los mandamientos de Dios para los que no son hijos de Dios, para los que no han entregado su vida a Cristo, los mandamientos de Dios son imposibles de hacer. No son difíciles, son imposibles de hacer. Es imposible de vivir en Dios, de vivir de acuerdo a su voluntad. De hecho, Pablo lo dijo así: ninguna persona que hable por el Espíritu llama a Jesús, llama anatema a Jesús, pero el que llama a Jesús Señor es por el Espíritu. Es decir, nosotros era imposible que nosotros llamáramos a Jesús Señor, y no es llamarlo nada más por el simple hecho de decirlo, no, es que sea tu Señor. Nunca, jamás, ninguno de nosotros podríamos tener a Jesús como Señor si no fuera por el poder del Espíritu Santo, si no fuera por la obra que Dios hizo. Es decir, lo que era imposible para nosotros, Dios lo hizo posible. Y la visión que Dios nos ha dado pareciera imposible, pero nosotros adoramos al Dios de lo imposible. Y mira, quiero entrar en este tema leyendo Mateo capítulo 19, versículo 26. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Mateo capítulo 19, versículo 26, donde dice claramente lo siguiente. Este pasaje, te voy a decir el trasfondo, es de un joven llega con Jesús y le dice: Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Ah, pues, ¿conoce los mandamientos? Ah, sí, esos mandamientos yo los he guardado desde mi juventud. Pero Jesús sabía que este joven era muy rico, millonario, y tenía su corazón puesto en las riquezas. Entonces Jesús, conociendo eso, le dice: bueno, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y entonces serás perfecto delante de Dios. Y el joven se entristeció y dijo: híjole, no, eso sí no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque no es malo tener riquezas, lo malo es que las riquezas sean tu Señor. Que la riqueza sea tu Señor, y de él eran su Señor. Entonces, ya cuando se va el joven, Jesús le dice a sus discípulos: cuán difícil es que un rico se salve. Un rico que tiene su esperanza puesta en las riquezas, o que las riquezas son su Señor, es imposible, es difícil. Pero, y dice, es más fácil entrar un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve. Y bueno, hay una historia donde se dice que el ojo de una aguja, más que las agujas que conocemos,
era un lugar por donde pasaban a los camellos y hacían hasta concursos para meter a los camellos. Bueno, sea que sea una aguja como tú la conoces, o sea que sea ese ojo de aguja que le llamaban en las murallas, sea lo que sea, Jesús lo que quiso decirles es: cuán difícil es para una persona que tiene su esperanza puesta en las riquezas entrar en el reino de Dios. Entonces los discípulos hacen una exclamación y dicen: híjole, entonces, ¿quién podrá salvarse? Si esto está diciendo el Señor, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y entonces Jesús, ante esa exclamación, les dice lo siguiente. Escucha: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente. Mas para Dios, di conmigo, todo es posible. Otra vez, mas para Dios, todo es posible, porque servimos al Dios que hace lo imposible posible, el Dios que salva, el Dios que libera, el Dios que sana, el Dios que restaura, el Dios que da vida eterna. Y si tú estás de acuerdo con eso, pues adórale, porque a eso hemos venido hoy, a adorar su santo nombre. Dios nos ha dado una visión que para los hombres puede ser imposible, pero Dios la hace posible. Y es más, si Dios nos ha llamado, yo siempre lo he dicho, si Dios nos llamó, Él está obligado en el buen sentido a financiar, a dar todo lo necesario para hacer aquello para lo cual Él nos llamó, para la visión que Él nos ha dado. Cuando hablamos de visión, estamos hablando entonces de un proyecto, de un propósito, de una tarea específica que realizar. Una visión como la que Dios le dio a Pablo, el apóstol. Veamos, en Hechos capítulo 9, versículos del 15 al 16, le dice algo muy particular a un hombre llamado Ananías. Este versículo de Hechos capítulo 9, versículos 15 al 16, del 15 al 16, es un versículo o es una frase que Jesús o que Dios le dice a Ananías. ¿A quién? Ananías, que Ananías fue enviado a orar por el apóstol Pablo cuando todavía no era apóstol, sino que venía camino a Damasco con cartas autorizadas por las autoridades para aprender y llevar presos a Jerusalén a todos aquellos que anduvieran de locos hablando acerca de Jesús. Y yendo por el camino, la Biblia dice que de repente se le apareció una luz que sobrepasaba el resplandor del sol y escuchó una voz como de trueno, que de hecho las personas que iban con él, porque no iba solo, las personas que iban con él solamente escucharon como un trueno, pero no entendieron lo que ese trueno decía. Pero Pablo sí lo entendió, y ese trueno, que era la voz de Dios, le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces o golpes contra el aguijón. Pablo cayó totalmente al suelo, rendido y ciego por el resplandor que vio. Y estando tirado le dice: ¿quién eres, Señor? Yo no sé quién eres tú. Y el Señor le contesta: yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, ¿qué debo de hacer, Señor? Por favor, enséñame, dime qué debo de hacer. Y Jesús le dice: ve a tal dirección, ve a tal lugar y allí se te dirá lo que debes hacer. Para eso ya Dios estaba preparando a un hombre llamado Ananías y que le estaba diciendo: Ananías, ve a tal lugar también, a la misma dirección, y ora por esta persona, porque esta persona se llama Saulo de Tarso. Y Ananías dice: sí lo conozco, sí, he oído hablar de él, es un perseguidor de la iglesia y es una persona que trae cartas de autoridad para llevarnos presos a los que creemos en tu nombre. No, Señor, tú no sabes quién es ese. Y Jesús le dice: no, claro que sí sé, pero ve. Ahora sí leemos el versículo: ve
insistió el Señor? ¿A quién le insistió? A Ananías. Ananías pues no quería ir porque sabía la actitud y sabía lo que Pablo era, lo que el Saulo era. Pero el Señor le dice, ve, porque ese hombre es mi instrumento escogido. Es mi instrumento escogido para, y ahí le dice la visión que Dios tenía para Pablo, para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones, a sus reyes, como al pueblo de Israel. Yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre. ¿Qué le estaba diciendo Jesús a Ananías? Le estaba mostrando la visión que tenía para el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque el propósito que Dios tiene para nosotros está dictado desde la eternidad. Está dictado desde la misma eternidad. Entonces, de acuerdo a esto, lo que Dios le estaba mostrando a Ananías era el propósito eterno por el cual él había diseñado al apóstol Pablo. No, la Biblia no nos especifica, pero lo más probable es que Ananías le haya dicho, ¿sabes qué, Pablo? Yo recibí de Dios esta palabra para ti. Y más tarde Pablo mismo recibiría claramente la instrucción de parte de Dios que Dios lo había llamado. ¿Para qué? Tres cosas. Una, para llevarlo a las naciones a predicar la palabra de Dios. Y que además le hablaría a los reyes. Cuando la Biblia dice naciones, está hablando de personas y lugares que no eran judíos, porque el ministerio de Pablo estaba enfocado principalmente a los no judíos, es decir, a los gentiles. Entonces, tú le vas a predicar a las naciones, es decir, a los gentiles, pero también yo te he llamado para que le prediques a los reyes. Y también, ya de paso, ya al último, como tercer lugar, también a los hijos de Israel. Y vemos que en realidad Pablo cumplió esta visión. ¿Por qué la cumplió? Porque mira lo que dice Hechos 26:19. Hechos 26:19 dice, así que Rey Agripa, precisamente ya en cumplimiento de la visión de Dios para Pablo, le está hablando a uno de los reyes llamado Agripa. ¿Sí? Y le dice, así que Rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. ¿Pablo fue desobediente a la visión que Dios le dio? No fue desobediente a la visión que Dios le dio. Así como Pablo, nosotros hemos recibido una visión. Tenemos una visión de parte de Dios que, por supuesto, cada uno en particular hemos sido llamados con un propósito específico y cada uno vamos a desarrollar un propósito o una visión específica. Sin embargo, como casa, a esto le podemos llamar visión colectiva, como casa tenemos una visión que Dios nos ha dado. Y así como Pablo, necesitamos no ser rebeldes a la visión celestial. Pero permíteme explicarte lo siguiente. Aunque si bien es cierto, Pablo recibe el entendimiento de la visión por la cual Dios lo había creado, por la cual Dios lo había salvado, Saulo era una persona que de primero se convirtió al Señor, tuvo un poderoso encuentro con Dios y de hecho la Biblia nos dice que comenzó con muchas ganas, mucha vehemencia, mucha pasión a querer predicar la palabra aquí, allá y acullá. Es decir, que hasta le peleó un poco a Dios o un poco a Jesús cuando el Señor le dijo, Pablo, espérame, escúchame. Aquí no van a recibir tu testimonio de mí. No van a recibir tu testimonio. Aquí vas a tener serios problemas, Pablo. Y Pablo le dice, no, Señor, estás equivocado. Tú no sabes, mira, lo que pasa es que aquí en esta región a mí me conocen que yo era un perseguidor y me tenían miedo. Ah, bueno, pues ahora que soy cristiano, pues la gente también va a ver el testimonio y va a decir, wow, me convierto al Señor. Y Jesús le dice, no. Y la historia bíblica, los que hemos leído la Biblia, nos damos cuenta que la historia bíblica nos dice que estuvieron a punto de matarlo. Imagínate, yo les decía en la mañana, imagínate,
Si hubieran matado a Pablo nada más por la desobediencia, que no tenía el entendimiento y la formación necesaria para obedecer, si lo hubieran matado, no tendríamos las 13 cartas que hoy tenemos del apóstol Pablo. No hubiera desarrollado esa visión, no hubiera desarrollado ese proyecto. ¿Por qué? Porque Pablo estaba convertido, era hijo de Dios, pero no estaba formado, no era un discípulo. Si bien es cierto, Dios nos ha diseñado desde la eternidad con un propósito. Por ejemplo, al profeta Jeremías, Dios le habla y le dice: desde antes que nacieras, te conocí y te di por profeta a las naciones. O sea, Jeremías desde antes de nacer ya era por diseño profeta de Dios para las naciones. Pero, ojo con esto, no significa que porque Jeremías, o en este caso Pablo, había recibido una visión de Dios, no significaba que ya estaba preparado para hacerla o para llevar a cabo esa visión. Necesitaba un proceso. Necesitaba un proceso. ¿Por qué? Porque tenía dones, tenía capacidades, tenía la pasión, tenía la habilidad para hacerlo, pero no tenía la formación. Por eso nosotros aquí hemos iniciado la escuela Formar, porque lo que queremos es la formación de la gente, y la formación de la gente debe ser integral. Ya lo estaremos hablando en su momento más ampliamente, pero la formación de la gente es integral. ¿Qué significa integral? Completa en todos los aspectos de la vida. Tener dones o tener habilidades no nos capacita para ser líderes. De hecho, el apóstol Pablo ya después, cuando escribe a Timoteo y a Tito y le dice: a ver, Timoteo, te dejé en Éfeso, o a ti, Tito, te dejé en Creta para que establezcan ancianos en la iglesia. Pero ahí les van los requisitos para los ancianos, y comienza a dar requisitos para los ancianos, pero en ninguno de ellos, tanto en Timoteo como en Tito, en ninguno de ellos dice que tenga este don, que sepa hablar muy poderosamente en público, que tenga esta habilidad. No, en todos los requisitos habla de cuestiones del carácter. Di conmigo, ouch. Allí es donde la puerca torció la cola. Hay dones, hay habilidades, pero el carácter, híjole. Por algo Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis, y no por sus dones los conoceréis. Pablo tenía los dones, Pablo tenía las capacidades. Es más, tenía el llamado eterno, pero le faltaba formación. Y por poco, y el proyecto se acaba solo por no haber esperado el tiempo. Y fíjate, qué interesante, porque más tarde tuvo que adoptarlo Bernabé. Bernabé, un hombre maduro, ve lo que dice la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 27. Hechos 9, 27. Estoy hablando del libro de los Hechos porque estamos leyendo el libro de los Hechos. Y en Hechos 9, 27 dice algo poderoso. Entonces Bernabé lo tomó a su cargo. ¿Lo tomó a qué? A su cargo. A ver. Ven para acá, Pablo. Lo tomó a su cargo y lo llevó a los apóstoles. Lo llevó a los apóstoles. Bernabé describió en detalle cómo en el camino Saulo había visto al Señor, el cual le había hablado, y contó que en Damasco Saulo había predicado con libertad en el nombre de Jesús. O sea, no, miren, de predicar yo no digo nada. Predicó con toda libertad, habló la palabra, pero necesita formación. Necesita formación. Pablo nos dice en la carta que le escribe a la iglesia de los Gálatas que pasaron aproximadamente 14 años después de esto, para que después, escucha, de congregarse durante 3 años en la iglesia de Antioquía,
que por cierto, la iglesia de Antioquía fue la primer iglesia gentil, la primera iglesia no judía. Y después de congregarse durante 3 años en la iglesia de Antioquía, llegó el momento en que las autoridades de la iglesia, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, Dios les diera por medio del Espíritu Santo una instrucción y les dijeran: apártenme a Saulo y a Bernabé para la obra a la cual los he llamado. Entonces dice que ayunando y orando, les impusieron las manos a Pablo y a Bernabé y los nombraron para el ministerio apostólico y misionero. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Dios tenía un diseño desde la eternidad para Pablo, para Saulo en este caso, pero llegó el momento en que Pablo tenía que manifestar esa visión. Entonces, así como a Pablo, Dios nos ha dado una visión que la podemos visualizar. Puedo ir al futuro, visualizar esa visión, pero luego regreso a mi presente y comienzo a vivir en función de ello para llegar a desarrollar el plan que Dios diseñó para mí desde la eternidad. ¿Estamos dándonos a entender? Eso es bien importante que lo entendamos. Ahora, Pablo tenía un fuerte entusiasmo, pero le faltaba formación, lo cual en efecto tuvo que recibir, como ya lo mencionábamos, por medio de Bernabé. Y dice que cuando la iglesia de Jerusalén se enteró de lo que había pasado, enviaron a Bernabé a Antioquía, y cuando él llegó y vio la prueba de la bendición de Dios, se llenó de alegría y alentó a los creyentes a que permanecieran fieles al Señor. Bernabé era un hombre bueno. Qué bonito cuando Dios te asigna hombres buenos. Bernabé era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo. Vean las características. Firme en la fe y además mucha gente llegó al Señor. Después Bernabé siguió hasta Tarso para buscar a Saulo. Ahí está. Cuando lo encontró, lo llevó de regreso a Antioquía. Los dos se quedaron allí con la iglesia y enseñaron a grandes multitudes. Y fue en Antioquía donde por primera vez a los creyentes se les llamó cristianos. Entonces Pablo solo tenía que esperar el momento y solamente le sería útil al reino de Dios, útil a la iglesia, si él se sometía y si era verdaderamente discipulado. ¿Discipulado para qué? Para desarrollar la visión que Dios había puesto en su corazón. ¿Sí me estoy dando a entender? Si él podía ser formado para desarrollar la visión que Dios le había dado. Muy bien. La visión que Dios nos da como hijos de Dios, como iglesia, debe ser desarrollada de acuerdo al proceso. ¿Por qué al proceso? Porque la visión Dios la pone en hombres. Mira, te voy a poner otro ejemplo, aparte del de Pablo. El llamado que Dios le hizo a Abraham. Ve conmigo a Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 3. El Señor dijo a Abraham. ¿A quién le dijo? A Abraham. Abraham a secas, así. Deja tu tierra. Aquí Dios le estaba hablando de una visión. Deja tu tierra, tus parientes, la casa de tu padre y ve a la tierra que te mostraré. Wow. Ve a la tierra que te mostraré. Y luego le especifica la visión. Versículo 2. Haré de ti. ¿De quién? De Abraham, de una persona, porque Dios deposita su visión en personas, no en organizaciones, no en ministerios, no en proyectos, en personas. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo siguiente, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Qué poderosa visión le estaba dando Dios
al patriarca Abraham, que esta palabra que Dios le dio a Abraham se cumplió totalmente en uno de sus descendientes, es decir, en Jesucristo, que viene de la descendencia de Abraham y que a través de Jesucristo todas las familias de la tierra alcanzamos bendición. Todas las familias de la tierra. Pero fíjate, Abraham, Dios lo llama, le planta una visión en su corazón, le planta una visión en su mente, pero esto implicaba tener que, no tener que abandonar en el sentido de decir, papá, mamá, ya no los quiero, no, sino en el sentido de poder dejar las costumbres incorrectas de las cuales él venía. ¿Por qué? Porque para los hijos de Dios poder desarrollar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón, la visión que Dios nos ha dado, el mayor reto es desaprender lo que aprendimos de nuestros padres. Por eso el apóstol Pedro dice, sabiendo que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, la cual aprendimos ¿de quién? De nuestros padres. Y no es que deshonremos a nuestros padres, los amamos, gloria a Dios, qué bueno, por mi padre, por mi madre, pero hay muchas cosas que no eran de acuerdo al diseño, que no eran de acuerdo al propósito de Dios, y yo ahora tengo que desaprender esa cultura para abrazar. Haz conmigo así como que abrazas. Para abrazar la cultura del reino de Dios, para abrazar el modelo del reino de Dios, para abrazar los principios del reino de Dios. Entonces, Abraham es llamado, Abraham es desafiado ya estando en una edad avanzada. No era un jovencito, ya tenía su vida hecha, ya tenía su vida resuelta. Porque les decía hace ratito a Jesús, ya después de cierta edad ya nosotros tenemos todo bien resuelto. Resuelto aquí, resuelto aquí, resuelto por donde quiera. ¿Sale? Y Abraham ya tenía todo resuelto, pero Dios lo estaba llamando a una visión. Y esa visión implicaba poder realmente deshacerse de su cultura y de las costumbres que no iban de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Era imposible para Abraham? Humanamente sí. Pero si Dios lo estaba llamando, es porque Dios le había dado la capacidad de hacerlo. Mira, yo te quiero decir algo. Si Dios a ti te ha llamado y para servirle, es porque Él ha puesto en ti todas las capacidades. Dios no va a decirle o a pedirle a alguien que haga algo a lo cual Él no te dio la capacidad de hacer. Si Él te llamó, es porque Él te ha dado la capacidad. Si tú y yo seguimos creyendo, no, Señor, es que yo no puedo. ¿Se acuerdan de Moisés? Otro hombre que también recibió un llamado y una visión de Dios, pero que le puso miles de pretextos. No, es que yo no sé hablar. No, es que yo no puedo. No, Señor, te equivocaste de hombre. Ve y busca a alguien que sí realmente pueda, porque yo no sirvo para nada. Pero Dios sabía lo que Él había depositado en la vida de Moisés. Así Dios sabe lo que Él ha depositado en tu vida. Necesitamos conectarnos con su poder. Necesitamos conectarnos con su palabra. Necesitamos conectarnos con su eternidad para vivir esa vida imposible para el ser humano, pero posible para Dios. Dale fuerte la gloria y la honra al Señor. También, cuando hablamos de una visión, hablamos de una pasión. Hablamos de una pasión. ¿Qué significa una pasión? Una pasión es una convicción total y una decisión total de hacer aquello que Dios nos ha llamado de la manera correcta, de la manera adecuada, a la manera de Dios, sin titubear. Y fíjate, en una ocasión, ya estando Jesús preso a punto de ir a la cruz, Pilato, el gobernador de Judea, le hace una pregunta. Bueno, más que una pregunta, le hace una aseveración. Ve conmigo al Evangelio de San Juan, capítulo 18, versículo 37. San Juan 18, 37 dice, Pilato le dice a Jesús, ¿así que eres rey? ¿Así que eres rey? Órale, le dijo Pilato. Y Jesús contestó, fíjense, ante esa aseveración
que le hace Pilato a Jesús, ¿así que eres rey? Jesús contestó, eres tú quien dice que yo soy rey. O sea, yo no estoy diciendo, tú eres el que lo estás diciendo. Fíjate cómo lo estás declarando. Esto casi me recuerda a unas personas, una anécdota, ¿no? Que la digo aquí, entre paréntesis. Una persona que estaba el servicio y la gente estaba emocionada, adorando a Dios y decían, aleluya, aleluya, aleluya. Y por ahí van pasando unos muchachitos y dicen, ya se fijaron que toda la gente le están gritando aleluya al señor ese que está ahí enfrente. Que pensaban, ya ven que antes a la gente decía, no, son aleluyas. Y pensaban que le estaban gritando al Señor. Entonces los muchachitos también empiezan, se le unen a los demás y empiezan, aleluya, aleluya. Pero como aquello no era una ofensa a un Señor, sino era una alabanza a Dios, pues los muchachitos empezaron a sentir la presencia de Dios cuando estaban diciendo aleluya, aleluya. Bueno, así también aquí Pilato dice, eres tu rey. O sea, si él sin saberlo estaba haciendo una declaración de que Jesús era el rey y por eso Jesús le dice, eres tú quien dice que yo soy rey. Yo, hablando Jesús, dice, yo para esto nací. Y yo te pregunto, ¿y tú para qué naciste? Hay 2 días que son los más maravillosos de nuestra vida. El día que nacimos y el día que descubrimos para qué. Que si vives y no descubres para qué, no entiendes para qué, porque no naciste por obra de la evolución, ni naciste por una planeación o por un accidente de tus papás. Naciste con un propósito eterno. Y necesitamos descubrir el propósito eterno, porque para la biología tú naces, creces, te reproduces y mueres, pero para el reino de Dios, para el propósito de Dios, tú naces con un propósito, descubres para qué, creces en ese propósito y después de cumplirlo, te vas a la eternidad con Él. Así que necesitamos descubrir. Jesús dijo, yo para esto nací. Y luego especifica la visión. Dice, y para esto vine al mundo. ¿Para qué? Para dar testimonio de la verdad. Todo el que está de parte de la verdad, escucha mi voz. Qué bonito es saber para lo que hemos nacido. Qué bonito ejemplo tenemos de nuestro maestro. Saber para lo que él había nacido. Una visión, queridos hermanos, queridos amigos, una visión tiene un orden. Tiene un orden, tiene un proceso, porque Dios deposita su visión, ya lo dijimos, en personas. Y si Dios deposita su visión en personas, las personas tenemos un proceso que implica, como Abraham, desaprender lo que aprendimos de la cultura equivocada y abrazar y comprender lo que son los principios del reino. Mira, hoy en día hay mucho cristianismo viviéndose a la manera de la sociedad. Mucho cristianismo viviéndose de acuerdo a lo que yo creo o, como dijo alguien por ahí, peor, que lo correcto es peor. Lo peor, viviendo de acuerdo a los sentimientos y emociones. Viviendo como almas vivientes y no como espíritus vivificantes. No es vivir como yo me imagino, no es vivir como yo siento, no es vivir como aprendí de mis antepasados, sino es vivir de acuerdo a los parámetros y principios del reino, porque la visión tiene un orden, la visión tiene un proceso. Ahora bien, Pablo vivió un proceso, escucha, Pablo vivió un proceso, tuvo que pasar un proceso para desarrollar la visión que Dios le había dado. A nosotros, Dios nos ha dado una visión colectiva. Dios forma equipos. Dios forma equipos. Agradecemos a Dios por los equipos que ha formado. Mira, quiero decirte algo. En Yurécuaro, como en el mundo, no hay 2, 3, 4, ni 20, ni 10, ni 100 iglesias. En Yurécuaro y en el mundo solo hay una iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay diferentes equipos, diferentes familias
que hemos recibido una visión, que hemos recibido un llamado y que Dios forma estos equipos. Por ejemplo, Dios formó al equipo de Pablo y Bernabé. Dios formó el equipo de Pablo y Silas. Así que dice en Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 16. Filipenses capítulo 3, versículos 15 al 16. Así que escuchen los perfectos. Yo quiero que hoy, como Pablo lo decía, también escuchemos los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo, o sea, un equipo debe tener un mismo modo de pensar, una misma actitud. No que todos seamos iguales, no, porque no es igual, sino es una armonía. Como la guitarra tiene 6 cuerdas diferentes, pero cada cuerda tiene su propia armonía y entre todas se compone una melodía. Así que nosotros, como lo dice Pablo, los perfectos debemos tener este modo de pensar. Y si en algo pensamos de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, versículo 16, andemos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa, sigamos una misma visión. Apuntemos todos hacia el mismo lado. ¿Por qué? Porque necesitamos entender que el propósito de Dios para su iglesia es que cumplamos los planes que Dios ha diseñado. Y quiero terminar leyéndote la visión de Nueva Visión. La visión que Dios ha dado a Nueva Visión. Escúchalo bien y las próximas celebraciones estaré hablando o estaré desglosando esta visión. Una visión imposible para el ser humano, pero una visión que Dios la ha hecho posible y que no la voy a hablar o no la tenemos en Nueva Visión como algo que un día alcanzaremos, sino como algo que ya somos, que ya lo tenemos, porque Dios llama a las cosas que no son como si fueran. Escucha, esta es la visión de Nueva Visión. Somos un ministerio integral, apostólico y profético, que extendemos el reino de Dios en todas las naciones, logrando que las personas sean verdaderos discípulos de Cristo y vivan una vida en plenitud. Otra vez, somos un ministerio integral, apostólico y profético, que extendemos el reino de Dios en todas las naciones, logrando que las personas sean verdaderos discípulos de Cristo y vivan una vida en plenitud. Ponte de pie, por favor. Quiero que terminemos este día orando y que nos llevemos en lo más profundo de nuestro corazón esta maravillosa idea de que Dios quiere llevar nuestro corazón y nuestra mente a un nuevo entendimiento de su voluntad, a un nuevo entendimiento de su palabra. Y cuando digo nuevo, no estoy hablando de algo diferente a su palabra, no venimos con otras ondas, no. Cuando digo nuevo, estoy hablando algo diferente a nuestras limitaciones humanas, a nuestras imposibilidades, a nuestras circunstancias, a nuestras emociones. Conectados a su verdad, sabiendo que las circunstancias y las condiciones humanas no nos definen. Lo que nos define es el cielo. Mi definición está desde la eternidad. Dios me ha diseñado con un propósito y mi más grande reto, mi más grande deseo es cada día descubrir las cosas grandes y ocultas que Dios tiene para mí a través de su palabra y para nosotros. Esa visión que Él diseñó y que como Pablo, Dios nos la ha mostrado porque somos un ministerio integral, apostólico, profético, que extendemos el reino de Dios en todas las naciones, logrando que las personas sean verdaderos discípulos de Cristo y vivan una
vida en plenitud. Levanta tus manos conmigo y dile: Señor, permíteme conocer realmente lo que tú has diseñado desde la eternidad para mi vida. Y ayúdame a conectarme con esa verdad eterna que tú diseñaste y poder superar todo aquello que no va de acuerdo a tu voluntad. Como Abraham, quiero salir de mi tierra y de mi parentela. Quiero salir de mis propias limitaciones. Quiero salir de mis propias circunstancias y conectarme al poder y a la gracia que tú derramaste por medio de la cruz y por medio del poder de tu resurrección. Hoy, en el nombre de Jesús, declaro que mi vida se conecta a tus propósitos de manera integral, como lo dice aquí, en espíritu, alma y cuerpo. Me conecto a tu voluntad. Ayúdanos como familia, ayúdanos como equipo, como casa, poder entender que tenemos un llamado, que tenemos una visión, que hay un propósito eterno que desarrollar y que necesitamos desarrollarlo a tu manera. Estamos en un proceso y a través de la escuela formar, seguiremos formando el carácter, porque tú nos mandaste a formar discípulos con características y cualidades propias de tu diseño. Sí, el llamado más grande que tenemos es ser como Cristo, desarrollar el carácter de Cristo en nuestra vida. No estamos bajo la economía de hacer para merecer. No estamos bajo la economía de hacer para hacer. No, sino hacer porque somos hijos de Dios, porque fuimos creados desde la eternidad para ese propósito eterno. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo esta casa. Declaro que todo argumento, que toda fortaleza, que toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios es destruida en el nombre de Cristo Jesús. Es derribada conforme al poder de las armas poderosas que Dios nos ha dado para poder derribar fortalezas, argumentos, altivez y todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevar cautivo nuestro pensamiento a la obediencia de Cristo. Padre, yo declaro libertad, yo declaro sanidad, yo declaro salvación. Vamos, si tú todavía no le has rendido tu vida a Cristo, este es el momento de rendirle tu vida a Cristo y decirle: Señor, yo ya no quiero vivir para mí, yo quiero vivir para tu diseño, yo quiero vivir para la visión, yo quiero vivir para lo que tú diseñaste desde la eternidad para mí. Padre, gracias porque tú te hiciste pobre para enriquecernos a nosotros. Viniste a nuestra condición y estando en la condición de hombre, te humillaste hasta lo sumo, pero tú ahora has sido exaltado y nos has llevado contigo a los lugares celestiales. Ahora estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales, sobre toda autoridad, sobre toda potestad. No hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios. Iglesia, necesitas conectarte a esa realidad eterna. Vamos, extiende tu mano con el que está a tu lado y juntos digámosle: Señor, hoy nos conectamos a tu realidad eterna, hoy nos conectamos a tu verdad eterna, nos conectamos a tu propósito, en el nombre de Jesucristo, declarando que todo en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestras palabras, en nuestras acciones se alinea a tu perfecta voluntad, y todo aquello que no está alineado a tu voluntad es eliminado en el nombre de Jesús. Como Abraham, salimos de nuestra tierra, salimos de nuestra parentela, salimos de la casa de nuestro padre a la tierra que tú nos has mostrado, a la visión que tú nos has dado a través de tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, yo declaro libertad, yo declaro sanidad, yo declaro liberación, yo declaro bendición. Tu Espíritu Santo fluye, llena nuestra vida, sana lo más profundo de nuestro corazón. Desechamos toda amargura, todo rencor, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y nos conectamos al propósito eterno de Dios. Sí, en el nombre de Jesús se desarrollan los poderosos ministerios que tú has depositado en nosotros. Se desarrolla una vida plena, una vida conforme a tu corazón. Gracias, Padre, por este momento. Glorifícate, Dios. Fluya tu presencia, fluya tu gloria de una forma poderosa, no solo en esta reunión, en nuestra vida cotidiana,
en nuestros hijos y en los hijos de nuestros hijos hasta 1000 generaciones, porque las visiones de Dios son tan grandes que no caben en una sola generación. Oh, sí, tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, esas 3 generaciones principalmente son a través de las cuales tú quieres cumplir tus propósitos. Bendecimos Yurecuaro, bendecimos todos los alrededores, bendecimos todo el estado de Michoacán, Jalisco, México y todas las naciones. Tu reino se establece y se hace tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra, en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Dale.